Pues hola, buenas tardes. Yo solo haré una pequeña introducción que he preparado aquí para daros un poco de información y luego ya podremos disfrutar de la conferencia de Abel. Quiero empezar mostrando el agradecimiento a las instituciones, a las empresas, a las entidades y particulares que han apoyado este proyecto de la Asociación de la Guitarra de Badalona, que es una entidad que tiene 5 años de antigüedad y está formada por un grupo de entusiastas de la guitarra clásica y flamenca, tanto profesionales como aficionados, que queremos promover desde la cultura, desde la música, con la guitarra como instrumento de referencia principal. Organizamos conciertos, concursos, conferencias y otros actos culturales para acercar la música en general y la guitarra en particular a la población, en nuestro caso de Badalona y el entorno. En este caso hemos querido ampliar un poquito y utilizar este marco de la Casa América para poder mostrarnos un poquito más allá. Con motivo del bicentenario del nacimiento de Antonio de Torres, el Stradivarius de la guitarra, la Asociación de la Guitarra de Badalona ha organizado las Jornadas de la Guitarra con la intención de rendir homenaje a la figura de este genial guitarrero. Antonio de Torres Jurado unificó diversas propuestas de la época y aplicó innovaciones técnicas y constructivas propias, hasta conseguir un instrumento nuevo de alta calidad sonora y que además permitía abordar un repertorio más amplio. Su trabajo llamó la atención de grandes intérpretes y compositores como Julián Arcas, Tárrega, Pujol, Llobet, quienes interpretaron con una o más de sus guitarras a lo largo de sus carreras. Es una presentación para que quien no conozca al personaje tenga una idea de cuál es la importancia de él. Y en nuestro caso, nuestro homenaje se quiere concretar y se va a concretar en diferentes actuaciones. Una exposición de réplicas de sus guitarras, de varias de sus guitarras más representativas. Aquí tenemos, de las 8 que vamos a poder mostrar, tenemos 7 guitarras. También conferencias como la que hoy tendremos con Abel, de varios luthiers, y conciertos que coincidirán con nuestra tercera edición del concurso de conjuntos de cámara con guitarra para jóvenes intérpretes. Hoy tenemos el honor, como os decía, de reunir una muestra de réplicas de algunas de las más famosas guitarras de Antonio de Torres, construidas por Abel García López, Carlos Juan Burciel, Joan Pellisa, Verónica Ayala, John Rey y quien les habla, Antonio Manjón. También tendremos, que no ha podido estar hoy con nosotros, una guitarra de Felipe Conde. Podréis ver al pie de cada una de las guitarras un breve comentario de las singularidades de cada instrumento, así como una explicación técnica de los materiales y alguna que otra medida característica de la guitarra. Y finalmente los datos del autor de cada una de las réplicas. Hoy iniciaremos el ciclo de conferencias con Abel García López, un magnífico guitarrero mexicano, que nos mostrará la maestría mexicana en el arte de la lutería y nos hablará de su trabajo para conseguir construir esta maravilla de guitarra que es la Cumbre. Seguidamente será Antonio López el encargado de dar inicio al ciclo de conciertos y además se ha ofrecido a interpretar el programa con todas las réplicas que tenemos aquí dispuestas, y es algo de agradecer su generosidad y valentía, porque siempre es difícil para el guitarrista desprenderse de su instrumento y menos en un concierto, ¿no? Y además, sin conocer prácticamente las guitarras, atreverse a interpretarlas en público, ¿no? Entonces, desde aquí le agradecemos ese atrevimiento. Todas las actividades que organizamos continuarán en Badalona, en el Centro Cultural L'Escurçador, mañana sábado y domingo, a las que estáis todos invitados, porque todas las actividades que organizamos van a ser gratuitas. Lo que sí que queremos para animar que vengáis a las conferencias, que todas las personas, pues serán gratuitas hasta llenar el aforo, todas las personas que asistan a las conferencias de lutería de ese día tendrán asiento reservado para los conciertos. No quisiera alargarme demasiado para que puedan disfrutar de la conferencia de Abel y del concierto de Antonio López, pero sí quisiera hacer una pequeña pero obligada mención histórica, pero muy actual, al pródigo y enriquecedor retorno cultural con que nos ha obsequiado América, especialmente en la música y en la guitarra. Desde la primerísima música barroca de México y Perú,
en el siglo XVI, que tiñe de frescura y nuevas armonías a la música europea, hasta los llamados cantes de ida y vuelta. Hoy también lo podremos comprobar al ser obsequiados con música, intérpretes y guitarreros americanos, y ningún lugar, pensamos, podría ser más adecuado como punto de encuentro que esta Casa América. O sea que, gracias a todos. Y sin más, os dejo con Abel. Muy buenas tardes. En principio, muchas gracias por la invitación. Antonio Manjón, un gran amigo de hace 25 años. Nos conocimos precisamente celebrando el centenario de la muerte de Antonio de Torres en el año 92. Y hoy nos reunimos otra vez para celebrar el bicentenario de nacimiento. Muchas gracias a la Asociación de Guitarra de Badalona y a la Casa América. Y el día de hoy vengo a presentar una charla en torno al trabajo que he abordado en torno a esta guitarra tan emblemática de Antonio de Torres, que nos ha dado a los guitarreros un ejemplo, retos y aprendizajes. La idea de construir este instrumento me nació en el año 2006 y poco a poco vine trabajando en torno a la investigación del instrumento, la poca información que hay sobre particularmente de esta guitarra nos deja varios caminos e hipótesis para interpretarla. Sin embargo, después de trabajar varios años con el maestro José Luis Romanillos, con guitarras originales Torres, sentí que ya era el momento de abordar este instrumento. Así que voy a hablar básicamente en la primera parte de la parte técnica de cómo abordé la construcción de esta guitarra, y rápidamente al final explicaré un poco en torno a la segunda guitarra que presento el día de hoy, que es la última guitarra que utilizó Francisco Tárrega del mismo Antonio de Torres. Así que vamos adelante. La guitarra Cumbre se presentó para la Exposición Internacional de Sevilla en el año de 1858, es el mismo año en que se construyó el instrumento, y nos deja desde el principio varias dudas interesantes. La primera guitarra que conocemos de Antonio de Torres es de 1854. Y bueno, sabríamos que un poco antes también hay otros instrumentos de él sin etiquetas o sin identificar. Precisamente este primer argumento nos pone en la duda de cómo fue posible que Antonio de Torres llegara a conclusiones tan interesantes para la construcción y diseño de este instrumento. Como se ve, construida en el mismo año para participar en la exposición de Sevilla, sería muy difícil. Les contaba que yo duré desde el 2006 al 2015 con este proyecto, y bueno, parece que Antonio de Torres la hizo relativamente rápido. Se presenta en esta exposición, obtiene la medalla de bronce, y luego hay pocas referencias del instrumento. Aparece nuevamente en una exposición, la anterior, por favor, donde aparece esta etiqueta, que al parecer aquí mismo se le bautiza como la guitarra Cumbre. Dice: ejemplar único, construida en 1858 por el célebre luthier Antonio de Torres, el Stradivarius de la guitarra, obra cumbre de este famoso maestro. Hay argumentos que sostienen que fue Domingo Prat quien bautizó este instrumento, pero bueno, finalmente, efectivamente merece el nombre de la Cumbre. Aquí vemos una fotografía de la roseta tan elaborada con madre perla, con marquetería monocromática, son madera de ébano y sicomoro o algún tipo de arce, y también la caja del instrumento. Para abordar ese instrumento, la parte principal, la dificultad más rigurosa es la marquetería. Son 7 retos
Vemos aquí las espigas, rombos, cruces, tableros, meandros, grecas y cuadros. Las ordené como las ordené desde que decidí abordar el instrumento, que fue en orden de dificultad. Así que decidí empezar con las espigas. Las espigas están hechas, como comentaba hace un rato, en madera de ébano y sicomoro. La línea de sicomoro es entre 2 y 3 décimas de grueso y el calibre de la madera de ébano es de 7 décimas. Lleva un ángulo que finalmente concluí que serían 12 grados de inclinación y se van uniendo estas láminas de una y otra madera hasta lograr aproximadamente 80 centímetros, que sería la longitud completa en promedio de uno de los aros del instrumento. Luego, en la siguiente diapositiva, alcanzamos a ver el bloque ya de la pieza de las yardas, que es la parte de arriba, y la parte de abajo son las hojas que ya han venido saliendo desde el bloque mayor. En la siguiente vemos la manera en que uní cada una de las espigas con el hilo del centro. Es decir, esta espiga, algunos le dicen espina de pescado, que es precisamente por ese hilo blanco que lleva al centro. La dificultad de manipular estas piezas es muy alta porque la pieza de ébano y sicomoro tiene, bueno, en principio yo la rajé de 6 décimas de grueso, y luego hay que poner este hilo de madera de 2 décimas de grueso. Entonces es una parte muy complicada, por lo cual decidí utilizar esta pieza de cedro que vemos en la fotografía de arriba y mojarle el canto. Al mojar el canto y poner el hilo de madera, se hace un efecto de vacío y me permite manipularlo. En la siguiente podemos ver cómo estoy poniendo el hilo, luego ya se queda fijo con el agua, y mientras se absorbe el agua pongo el pegamento por el lado de afuera, que se ve en la siguiente. Aquí está el pegamento y eso me permite manipular el hilo siguiente. Ahí tenemos apenas media espiga, ¿no? Entonces la siguiente espiga tiene que ser la hermana siguiente de esta para que coincidan los hilos blancos con los hilos negros. Vamos a la otra. Aquí están ya, son, ahora no recuerdo, pero cerca de 40 espigas completas las que hay que sacar, y tienen una cinta de papel como protector para poderlas manipular después. La siguiente pieza de marquetería son los rombos, que estas están hechas a base de un sándwich, un emparedado de ébano en los extremos y al centro una pieza de sicomoro también. En este caso yo usé una madera mexicana que tiene un veteado ligeramente más amarillento y que simula un poco el marfil, que se llama trueno. Aquí la dificultad es hacer que coincidan los vértices de los rombos blancos y que hagan la línea completa de los 80 centímetros que comentaba. Aquí se ven los filos de los extremos, y en la siguiente podemos ver que toda la longitud de la pieza, que creo que ahora ubicaría en primer lugar de dificultad a los rombos que a las espigas. Vamos a la otra. Las cruces es relativamente la misma técnica que los rombos. Son 2 sándwiches en la anterior, por favor. Está uno con los extremos blancos, el otro con los extremos negros, y hay un separador de madera sólida, un separador de ébano. Estas son aproximadamente de 8 décimas de grueso por cada lado, y en la siguiente podemos ver la medida general. Esta foto está tomada en un cuentahilos y cada una de las líneas que se ven aquí representa 1 milímetro. Entonces ahí está más o menos, bueno, sí serían 1.4 milímetros, algo así. Y en la parte de arriba se ven las líneas separadas, ¿no? Cada fila de hilos. Vamos a la otra. Para manipular la yarda de cuadros
utilicé un serrucho muy finito porque, bueno, hacer el corte con cualquier otra herramienta se desperdicia mucho material y da pena después de tanto trabajo, ¿no? Así que utilicé un serrucho que tiene un calibre de 3/10 de grueso, que corta muy bien, pero aquí la dificultad es que como son maderas duras, la madera de ébano, y van cortando de manera transversal, entonces se acaba muy rápido el filo, ¿no? Entonces aquí la dificultad es reafilar la herramienta, que tiene aproximadamente 10 dientes por cada centímetro. Pero bueno, finalmente logré reafilarlo varias veces, ¿no? En la siguiente vemos los tableros, que es un tablero de 8x8. Y tiene un detalle muy interesante, muy sutil, y para los lauderos, para los luthiers, es muy interesante cómo vemos el dibujo del tablero. Vemos la madera por la testa, pero está enmarcado con una chapa que se ve por la veta, y esto le da un brillo diferente al marco, y bueno, hace muy elegante el tablero con ese forro. Vamos a la otra. Aquí está terminándose de forrar. Y la otra pieza son los meandros. Esta pieza la lleva incrustada en el fondo, en el motivo central, y también lo lleva en los aros, a todo lo largo de los aros. Vamos a la otra. Aquí lo interesante de las proporciones del meandro es colocar la misma cantidad de meandros que colocó Torres, es decir, hay que calcular las dimensiones de cada pieza y concluir las dimensiones de cada una de las líneas, la línea oscura y la línea clara. Vamos a la otra. Aquí están unos cuantos. Y aquí está armada ya la primera pieza del fondo. Se ve marcada en el lado de la base, que es el fondo de la guitarra, ya el conjunto que va a ir en el ensamble central, que está como motivo central los meandros enmarcado con las espigas y después los cuadros. Luego tenemos las grecas, que es un dibujo de 7 por 12 cuadros, que la técnica que se utiliza para construir esta greca es la técnica actual, digamos, la técnica moderna de ornamentación, que es el punto de cruz. Aquí se tienen que armar cada una de las filas, como lo vemos aquí, y de cada una de esas filas se van ordenando para que haga la ida y vuelta de la greca. Aquí me gustaría contarles rápidamente una anécdota con uno de mis alumnos hace unos años. En una clase de marquetería precisamente les pedí que buscaran un motivo para hacer el punto de cruz. Él, como era argentino, decidió hacer una llama. Entonces me presentó el dibujo ya con la cuadrícula trazada y le dije que estaba bien, que se podía construir sin problema. Empezó a preparar los hilos, los colores, hizo la cuadrícula, hizo las piezas, cortó las piezas, pero en lugar de quedar cada punto como cuadro, quedaban rectángulos. Así que le dije que lo rectificara para que quedaran exactamente cuadrados. Él dijo que prefería hacerlo así porque le parecía que se iba a ver mejor. Así que por arte de magia la llama se convirtió en iguana. Vamos a ver. Aquí está ya presentada la greca, los cuadros, y aquí también unos cuantos para los filetes. Está armado, es el filete de los aros, el motivo central es la greca y enmarcada con media espiga de cada lado. Y aquí están presentados los ribetes para la tapa de este lado, con una cruz al centro, y los ribetes del fondo con los rombos como motivo central. Ya no explico la yarda de cuadros porque todo lo demás ya fue muy difícil y está relativamente fácil, solo blancos y negros. La otra parte de la ornamentación son
los motivos florales como tulipán de madre perla. Aquí, durante el proceso de investigación, encontré otros luthiers que han abordado este instrumento, y una de las piezas que me pareció menos lograda es precisamente la flor de madre perla. A veces estaban muy anchas, entonces provocaba que fueran menos piezas en la roseta. A veces estaban muy pequeñas y hacía que fueran más. Son 20 las que lleva el original, entonces había que calcular las proporciones para que quepan en la periferia de la roseta. Se recortan con una cegueta de joyero y a ver la siguiente. Aquí están las 20 piezas de madre perla. Otra pieza de madre perla es la etiqueta. La etiqueta está hecha en una placa, al parecer con la caligrafía de marfil, que era una técnica antigua, que se utilizaba marfil tostado para ponerlo al color desde el sepia hasta el negro absoluto. Cuando utilizo marfil voy colectando el polvo, vamos a la otra, y después se pone a tostar en una pieza de metal hasta lograr el color deseado, ¿no? Esto se mezcla con pegamento y se incrusta en el grabado de la madre perla, que está aquí. Vamos a la otra. Aquí está el resultado. Está copiada también la caligrafía de la etiqueta de la cumbre. Vamos a la otra. Otro de los retos es el tornavoz. Aquí en la exposición que bueno, hoy estamos muy contentos entre tantos colegas con el mismo motivo de Antonio de Torres. Hay varias guitarras que van a poder escuchar con esta incorporación a las guitarras del tornavoz. La información dice que la guitarra tiene el tornavoz de plata. Yo estuve hablando con los fabricantes de saxofones y trompetas, y la conclusión a la que han llegado la fábrica Selmer, que es una fábrica de mucho prestigio de instrumentos de aliento, es una aleación que se conoce precisamente como aleación Selmer, que es un latón muy ligero bañado con plata. Entonces esa es la que decidí finalmente utilizar. Este es el proceso del recorte de la pestaña del tornavoz. Aquí lo vemos. Ahora van a ver por qué son estas marcas de puntos. Vamos a la otra. Aquí está el soldado del cono del tornavoz, y aquí está la pestaña. Yo tuve la oportunidad de hacer una reparación de una guitarra con tornavoz, y bueno, al parecer también otros luthiers coinciden con que el tornavoz se dejó de utilizar por la dificultad de unir el metal con la madera. Hace unos años tuve la oportunidad de hacer un instrumento que precisamente estaba unido metal con madera, y la manera que encontré para unirlo, parece que de manera permanente y obviamente un ensamble más sólido, es hacer orificios en toda la periferia y rellenarlos con palillos de madera. Eso me va a permitir que a la hora de pegar el tornavoz tenga por ambos lados la calidad de la madera. Así que es la técnica que utilicé. Bueno, una vez que tenía ya todo esto resuelto, empecé con el primer paso de la roseta, que en el remate están obviamente hilos blancos y negros, y luego los rombos, y luego la espiga. Las espigas vienen a unirse en el ensamble. Si alcanzan a ver, se unen los picos y luego continúan hacia los costados del diapasón. Vamos a la otra. Aquí vemos la incrustación de los motivos de madre perla con la misma técnica del marfil tostado, pero llevado hasta el negro, que se conoce así como negro marfil. Aquí está ya la roseta completa. Si en el camino hay alguna pregunta, con confianza, por favor. La otra. Hay dos guitarras que vamos a poder escuchar en el concierto, que están en la exposición, que
tienen tornavoz Alma. Y este tornavoz Alma consiste en que no tiene, la tapa no tiene la barra armónica de la parte de abajo de la boca. Yo no sé cómo está construida la cumbre, es decir, no conozco el original. Yo la información que obtuve fue a través de bibliografía y a través de conclusiones con otros instrumentos, y esta era una posibilidad de que esta guitarra también tenga tiene un tornavoz Alma, y es posible que no tenga la barra armónica de abajo. Pero finalmente, como instrumento personal, decidí prevenir un poco las rajaduras del instrumento y el movimiento de la tapa, y le puse una barra al estilo de los otros instrumentos de Torres. Vamos a la otra, que la podemos ver aquí, la barra armónica, y hay un hueco en la barra armónica que deja pasar las barras, las varetas de los extremos. Vamos a la otra. Los aros y el fondo están hechos de varias piezas. El fondo son 4 piezas hermanas y el aro está en 2 piezas. Aquí vemos el ensamble de los aros y la incrustación de la ornamentación con los meandros al centro del ensamble. Vamos a la otra. Técnicamente, uno de los pasos más difíciles fue el domado de los aros. Hay varios caminos para domar los aros. Actualmente yo decidí abordar, como creo que lo habría hecho Antonio de Torres, que es a través de calor y humedad, que son los enemigos principales de los pegamentos. Y alcanzamos a ver la ornamentación. Es muy frágil para ponerla con calor y humedad, y la unión de las 2 piezas también. Entonces hubo que hacerlo muy rápido, más rápido que cualquiera de otras de mis guitarras, para evitar la deformación de la ornamentación y de las 2 piezas del aro. Aquí están ya los 2 aros con el tacón al centro, y luego el fondo. El fondo son 4 piezas. Aquí se alcanzan a ver las 3 piezas que ornamentan cada uno de los ensambles. La etapa del cerrado o el tapado de la guitarra modificó un poco, supongo que no sé cómo lo habría hecho Torres. Lo que yo decidí fue combinar la técnica española, que es colocar las barras armónicas del fondo al aro. Yo decidí colocar solo una de las barras, la más larga. Vamos a la otra, para que eso me permitiera mantener fija la zona del puente. Le dejé unas cuerdas amarradas a los puntales que vemos ahí, para que una vez encolado el puente me permitiera sacar las cuerdas. Aquí está ya el encolado del fondo, y luego la colocación de los filetes. Aquí está, siguen los filetes. Otra de los pasos difíciles fue hacer coincidir los ensambles de las espigas en el centro del filete, que es en la fotografía de abajo. Alcanzamos a ver que ya están colocadas las 2 espigas que van a continuar hacia el otro extremo del diapasón. Aquí vienen los filetes. La siguiente. Aquí siguen. Aquí tenemos ya la parte del terminado. Estoy preparando la guitarra para colocar el barniz. Vamos a la otra. Primero utilicé una capa de goma laca transparente, y luego la goma laca natural, que es un poco ámbar, que es como está terminada finalmente. Vamos a la otra. El puente, que tiene también 3 piezas de madreperla, una en el cordal y 2 motivos florales, uno en cada espiga. Vamos a la otra. Y esta es una herramienta que utilicé para colocar el puente en paracho, y al parecer también el propio Antonio de Torres habría utilizado una técnica con una cuerda que se envuelve a través de la tapa, y luego se hace presión con 2 puntales. Yo utilicé muchos años este sistema en paracho, pero me gusta más me parece que lastima menos el instrumento. Vamos a la otra.
Las cejillas están hechas también de plata. La del diapasón está hecha de plata y marfil, y la del puente es plata sólida. La manera en que influye, supongo que será por el peso. La cejilla del diapasón pesa un poco más de 10 gramos, mientras una cejilla de hueso o marfil pesa 2 gramos. Vamos a la otra. En Inglaterra, Rogers se atrevió a hacerme una copia basada también en las fotografías del libro de Luca Waldner y Stefano Grondona, y este es el resultado. Más tarde, si pueden acercarse para que vean los detalles también del clavijero, me parece que es un trabajo muy bien logrado. Vamos a la otra. El número de caracteres de Antonio de Torres, curiosamente, coincide con el número de caracteres de mi nombre, así que decidí colocar mi etiqueta también ahí, ¿no? Esta es la última transparencia de esta guitarra. Si quieren, mientras entramos a la otra guitarra y tienen alguna pregunta relacionada a la cumbre, con mucho gusto. Vamos a la otra. ¿Nadie? Bueno, la guitarra de Tárrega se construyó en 1888. Vamos a la otra. Está catalogada en el libro de José Luis Romanillos como, la SE 114. Yo tuve la oportunidad de estudiar este instrumento cuando era Elías Barreiro, el dueño de esta guitarra, en Nueva Orleans, en el año 97. Me permitió hacer copias facsimilares de las cartas que hay de compra-venta desde la viuda de Tárrega hacia una alumna de Pascual Roche en Cuba. Vamos a la otra. Aquí está la transcripción de la carta. Y unos años después, vamos a la siguiente. Llegó a manos de Elías Barreiro, que era admirador de las guitarras de Torres. Él me contaba que nunca usó formalmente en conciertos esta guitarra, siempre la tuvo muy bien cuidada, muy conservada. Sin embargo, en años posteriores a la Revolución Cubana tuvo que salir de Cuba y no pudo llevar su guitarra con él. Durante 4 o 5 años que estuvo ausente de esta guitarra, siempre me decía que tenía mucha melancolía por el instrumento, porque no supo exactamente dónde se quedó. En algún momento el compositor cubano Leo Brauer en un bar encontró la guitarra con un trovador, con Sergio Vitier, y dice, al reconocer la guitarra fui directamente con el guitarrista y solo esperé a que terminara la pieza que estaba cantando y le quitó el instrumento, le recogió el instrumento diciéndole que era una guitarra de su amigo Elías Barreiro. La conservó un tiempo y en un viaje que hizo a Los Ángeles llevó consigo la guitarra y Elías Barreiro viajó para recuperar este instrumento. Vamos a la otra. La otra. Creo que ya estamos. Bueno, por aquí vienen los precios y algunas fotos del instrumento. Una foto del maestro Elías Barreiro en los momentos que me permitió estudiarla, que siempre estuvo vigilándome muy de cerca. Este es el fondo de la guitarra, que bueno, más tarde cuando puedan apreciarla se va. Yo no utilicé palo santo de Brasil, que es lo que está, es la madera que tiene el instrumento original. Sin embargo, el dibujo que encontré en esta madera que utilicé, que es una madera de sopilote, que es una madera mexicana, de la familia de las dalbergias también, se acerca mucho al dibujo original, precisamente por eso esta decisión. Bueno, pues creo que por aquí tenemos el final de esta plática. Me gustaría, bueno, si hay algo de interacción con la gente, preguntas, dudas, críticas, a sus órdenes.
Antonio. ¿Hubo algún desarrollo importante o radical entre la construcción de una guitarra como la Cumbre y esta última de Tárrega? O sea, ¿hay algún cambio significativo en la manera de construir estos instrumentos? A mí me parece que la guitarra, la última de Tárrega, es una guitarra muy robusta. Es decir, muchas de las otras guitarras de las que vamos a ver aquí en la exposición incluso se sienten ligeras, se sienten frágiles. Son 30 años de diferencia entre la guitarra Cumbre y la última de Tárrega. También en la exposición podemos ver la primera guitarra que utilizó Francisco Tárrega, que es una guitarra de 1864, la construida por Verónica Ayala. Y el ejercicio que vamos a ver en el concierto enseguida me parece que es muy interesante para el escucha y para el laudero, porque vamos a ver varios tamaños diferentes en cuanto a la construcción. Básicamente la distribución de embaretaje es un patrón en Antonio de Torres. Entonces a mí me parece que la diferencia real entre estos dos instrumentos es la fortaleza de la tapa. También el puente es un poco más robusto. La guitarra la primera de Tárrega es de tiro de 64 centímetros, la última es 65 centímetros. Entonces sí me parece que se ven algunas conclusiones interesantes que finalmente solo el escucha y el guitarrista podrán reseñar, es decir, qué escuchamos mejor en una y otra. Pero sí me parece que tal vez un argumento de Tárrega es darle longevidad al instrumento. ¿Alguien más? Después de este clavado en la historia de la construcción de la guitarra, de las guitarras, a ti como laudero, ¿hay alguna técnica o algún aporte particular que sientes que debes utilizar ahora en tus guitarras gracias a todo este estudio exhaustivo de la construcción de guitarras de Torres? Creo que las conclusiones, yo llevo muchos años estudiando el trabajo de Torres y he hecho muchas guitarras en torno a lo que trabajaba Antonio de Torres. Sí me parece que los cambios que ha habido en la historia de la construcción de la guitarra, hay algunos que sí tenemos que seguir, que sí tenemos que adoptar. La música se escribe diferente y se toca diferente ahora. Me parece que sí se requieren instrumentos más fuertes, instrumentos que tengan esta longevidad y en torno a eso me parece que sí hay algunos detalles sutiles en los que tenemos que ir cambiando, pero me parece que lo más importante de los instrumentos de Torres es precisamente la riqueza tímbrica que tienen, esta característica que se argumenta como el sonido de la guitarra española, ¿no? Creo que sí, yo mantendría el patrón de Antonio de Torres, pero cambiando algunos pequeños detalles. Antonio. Dentro del proceso de construcción, aparte de cuando ya has acabado y estás barnizando, que se nota que ya disfrutas, ¿cuál ha sido el proceso que te ha reportado una satisfacción especial? Un momento que desconocías y que en el momento de trabajarlo esto ha sido especial. El de más satisfacción, pero también fue el de mayor tensión, fue el domado de los aros. Creo que el llegar a este resultado, sí, estoy muy contento con el instrumento. Pasé mucho trabajo para lograrlo, pero ahora sé cómo se hace, ¿no? Es decir, antes de esta etapa estaba con la incertidumbre de cómo me iba a quedar y cómo me iba a salir. Ahora digamos que tengo la experiencia de haberlo hecho y que haya un resultado satisfactorio. Bueno, pues creo que sí.
el hecho de no poder acceder a la guitarra original crea unos inconvenientes, pero también supone un reto de imaginar, ¿no? y una tarea de investigación, de comparar y llevar todo ese trabajo, pues bueno, sí ha sido enriquecedor o hubiese sido preferible ir directamente al original y poder tener acceso, no sé si es posible. Sí, yo habría preferido conocer el original, trabajar directamente con medidas y proporciones, porque a través de la bibliografía hay que trabajar mucho más, ¿no? Hay que obtener las proporciones primero, hay que tratar de generar las proporciones que son del instrumento real y a partir de ahí regresar al cálculo de las proporciones para la réplica. Entonces sí habría sido mucho más difícil, es decir, en el caso de la última de Tárrega, que sí tuve el instrumento a la mano, pues es relativamente fácil hacer una reproducción, ¿no? Sin embargo, sí, me parece que también es enriquecedor conservar esta disciplina para intentar hacer una réplica fiel sin conocer el original, ¿no? Espero que algún día lo pueda conocer y ponerlo a un lado para tomar la foto, por lo menos. Sí. ¿Quién tiene la guitarra Cumbre? Está aquí el nombre, ¿no? Está aquí, sí, es una colección, unos particulares en Barcelona. No sé si Joan Bellisas puede concretar más. Es una colección particular. Es una señora que le da mucho miedo que se sepa dónde está, porque le da miedo que se la roben y entonces, bueno, y además últimamente le da momentos muy difícil. Con lo cual yo con ella tenía confianza. Yo le he tocado el original, no hace muchos años, pero ahora desde que le ha dado conflictos y entonces son los sobrinos los que están a cargo de las guitarras esas, pues es todavía más difícil hacerlo. Saben lo que vale. Dices las guitarras esas, ¿cuáles? ¿Qué más tiene? Bueno, la Cumbre es la más destacada. Hay otra por aquí que es la de Torres, aunque igual no es original. Luego tiene una que pone pajés, pero es muy distinta de las pajes normales. Una anónima que probablemente sea una pajés. Luego tenemos la guitarra de un constructor madrileño con un cataway muy curioso. Y luego otras guitarras que ya no son tan. La misma colección había habido como mínimo 2 torres más que se vendieron hace años. ¿Y alguien tiene idea del posible valor de la Cumbre? ¿De $200,000? Sí, va en montones. Muy bien. Bueno, pues sí. ¿Algo más? Sí, una consulta más. ¿Cuál sería la influencia de Torres en la guitarrería mexicana? ¿En Paracho o en concreto o en general? ¿Grande o es un referente? Me parece que indudablemente Torres ha influido en todo el mundo, ¿no? A través de las giras de Segovia con la guitarra Ramírez, que estaba construida muy cercano en el estilo de Torres, y a través de todas estas giras, bueno, pues se influye en muchísimos lugares, ¿no? En México, efectivamente, con la primera visita de Andrés Segovia en 1923, hay una gran influencia a la guitarrería de Paracho, porque es el año en que en México se crea también por primera vez la cátedra de guitarra clásica. Entonces en Paracho se construían ya instrumentos y los nuevos maestros de guitarra mexicanos empiezan a encargar guitarras a Paracho.
Sí, tarda una época grande en desarrollarse, pero me parece que desde ahí, no de manera directa, al menos yo no tengo referencias de instrumentos originales de Torres en México, pero sí me parece que a través de la escuela madrileña llega la influencia principal. Por esas épocas también hay una influencia importante de la guitarra valenciana, que se hizo muy famosa en México a través de las películas famosísimas de Pedro Infante y Jorge Negrete, que salían casi siempre con guitarras valencianas, ¿no? Es indudable, obviamente, la influencia de la guitarra española, pero particularmente en el caso de Torres, pensaría que es a través de la escuela de Manuel Ramírez. ¿Me permites una aportación? Sí. Conozco un par de casos de exiliados catalanes después de la guerra civil que se exiliaron a México y llevaron consigo un par de guitarras Torres. Seguramente no influyeron más, ¿no? Pero estaban en México. Claro. Sí, pues. Y en el árbol genealógico de la guitarra, ¿todo viene de Torres o hay alguna desviación importante en los guitarreros? No, hay varias líneas. Creo que Joan Pelliza luego nos va a aclarar un poco también esto, pero efectivamente, es decir, Torres nace en 1817 y antes de esto la guitarra ya tiene una influencia muy importante. Hay varias escuelas desde antes de Torres en España y obviamente hay una influencia por varias líneas en las escuelas españolas. Aquí había uno. Sí, yo quería preguntar, claro, las cuerdas juegan un papel muy importante, ¿no? Si ustedes consiguen una réplica, supongo que también es una réplica sonora, pero en este caso perdería, ¿no? Si se ponen cuerdas de la época comparadas con la evolución que han tenido las cuerdas en nuestros días, pues supongo que ganen, ¿no? No sé, y la pregunta sería, ¿qué cuerdas le vienen bien a este tipo de cuerdas? Sí, es una pregunta, yo diría que básicamente para los guitarristas, porque muchos guitarristas no se sienten confortables con cuerdas de instrumento antiguo, ¿no? Sin embargo, si hay el rigor de reproducir un instrumento lo más fiel posible, me parece que un buen ejercicio sería escucharlas al menos una vez con cuerdas de la época, pero finalmente sí depende mucho de la preferencia del guitarrista. ¿No recomendarías ninguna en especial? No, Claro, es muy personal, no, me parece que como recomendación directa no, porque bueno, por ejemplo, esta guitarra y la primera de Tárrega hace poco la tocó Ricardo Gallén en un concierto, ambas guitarras, y él pidió poner cuerdas de carbón, ¿no? Entonces es un ejercicio que para él en su desempeño profesional como guitarrista le queda bien, y bueno, para otros habría que usar también, me parece, salas más pequeñas para apreciarlo de otra manera. Vamos a tener a Carles Trepat también con las guitarras originales y parece que es un evento muy bueno en el que estamos metidos ahora y que bueno, aprovecho para felicitar a la asociación porque no tenemos esta oportunidad comúnmente los lauderos. En el caso de Carles Trepat, él prefiere tocar en la actualidad con cuerdas de guitarra, lo más parecido a lo que en su día se supone que se utilizaba. Y seda entorchada, claro. Seda entorchada, claro. Muy bien. A pesar de que Paracho es una ciudad relativamente pequeña, parece que el índice, el número de guitarreros en una ciudad es bastante grande, ¿no? ¿Es cierto eso o eso está exagerado? No, es una ciudad de unos 30,000 habitantes, que es relativamente pequeña. En los años 70 había un censo que aportaba que eran 7 talleres de guitarras por cada 10 familias. Estaban
catalogados como talleres de guitarras, desde los que se dedicaban a hacer las cejillas de hueso, los que hacían la marquetería, todos los que trabajábamos en torno a la guitarra. En el último censo artesanal fueron alrededor de 400 guitarreros lo que se censó, pero solo los guitarreros, es decir, aún quedan por fuera todos los demás que trabajan en torno a la marquetería, estuches, maquinarias, cuerdas, ¿no? Hay un evento, el evento más importante de Paracho es la Feria Nacional de la Guitarra, que es una semana de evento y viene a sustituir lo que era la celebración antiguamente de la fiesta del Corpus Christi. Entonces hay un desfile de cada uno de los oficios de Paracho, ¿no? Que hay reboceras, tablajeros, todos los oficios antiguos, y obviamente el principal oficio es el de guitarreros. Se cierra el último día de la feria con un desfile de guitarreros, que es una marcha de al menos unas 20 bandas de música, cada uno con su equipo de guitarreros y sus aficionados, ¿no? Se los recomiendo cuando puedan ir a Paracho la segunda semana de agosto, allá los esperamos. Bien. Pues si no hay otra pregunta, pues muchas gracias por asistir y esperamos el concierto de Antonio López. Muchas gracias.
1992 del constructor John Ray, que todavía no está con nosotros, pero nos ha enviado, vendrá mañana. de Llobet, de 1859, con tornavoz, y el constructor es Antonio Manjón. En esta y en la siguiente guitarra voy a tocar las canciones populares.
Originalmente había planeado intercalar las 4 canciones mexicanas y 3 canciones catalanas, los arreglos de Llobet, de las canciones catalanas, los arreglos y por ahí alguna original de Manuel M. Ponce, que es nuestro compositor más querido en México para la guitarra. Todos conocen su gran amistad con Andrés Segovia y la colaboración que de ahí resultó, que enriqueció en ese momento el repertorio de la guitarra inmensamente. Así que, bueno, los voy a separar. Voy a tocar las 3 canciones catalanas en esta guitarra de Llobet. El Testamento de Amelia, La canción del ladrón y La pastoreta.
canciones catalanas en Cataluña me ha puesto muy nervioso. Bueno, fue un gesto, pero de pronto me he sentido un poco... me voy a saltar a las canciones mexicanas, perdón. De Tárrega, una de las torres, y de 1864, y el constructor es Verónica Ayala. Antes de terminar, quiero agradecerles a todos su presencia, su paciencia por todo este cambiar de guitarras, pero sería una pena no tocar cada una de ellas y que las escucharan también ustedes. Quiero agradecerle a Antonio la invitación, a todos los organizadores que forman parte de este esfuerzo que me parece maravilloso. Y bueno, despedirme de ustedes con estas canciones mexicanas. Voy a tocar Marchita el alma, después Estrellita, después La pajarera y termino con La Valentina. La Marchita el alma es una canción original de Ponce. La pajarera, Estrellita también es original de Ponce. Originalmente habían sacado, o el plan era sacar 4 canciones populares con Segovia, pero había un problema con el copyright de Estrellita, que parece que Ponce no la registró apropiadamente o a tiempo o algo pasó con eso, y fue una pena porque su pieza más famosa se quedó por ahí muchos años sin poderse publicar debido a ese problema de copyright. Las últimas 2, La pajarera y La Valentina, son canciones tradicionales mexicanas muy viejas que Ponce, al igual que Llobet, recogió para armonizarlas y darles un segundo aire en el mundo de la guitarra clásica.